Juan Sheput, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Enrique. Es que el fujimorismo, y esto hay que decirlo, en este canal tenemos una política plural, pero lo que está pasando es una vergüenza. El fujimorismo antes se ha resistido en la gestión pasada a darles esas atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera y también, bueno, hubo aliados, por otro lado, ¿no? Carmen Omonte, Josué Gutiérrez también se resistieron en su momento, pero esto en realidad es la continuidad de lo que ha sido la política del fujimorismo con la Unidad de Inteligencia Financiera. Se habla ahora de una intervención de Keiko Fujimori de campaña, pero no era una prioridad para ellos ni en su plan de gobierno ni demás. Entonces, muchos nos llenamos la boca, pero al final, a la hora de la hora, le estamos dando a los corruptos, a los narcotraficantes, a la gente que lava millones de dólares de dinero, las puertas abiertas. Bueno, de eso estamos hablando. No deja de causar sorpresa, ¿no? Efectivamente, este proyecto data del año 2009 y lo único que ha encontrado en el camino en estos 7 años es estorbos por parte de algunos congresistas. Carmen Omonte, el mismo que devolvió el tema a comisiones, José Gutiérrez, cuando salió el tema de Nadine Heredia, y el fujimorismo en algunos casos emblemáticos, no por personas en particular, sino por su posición en relación a ese tema durante el debate. Y ahora que para mí causa una sorpresa, ¿no? Porque en la campaña, si bien es cierto, Keiko Fujimori lo manifestó, lo dijo en un foro, y luego hubo predisposición de algunos miembros de su campaña en señalar que iban a apoyar un fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera. No, pero entonces era más una concesión de campaña que otra cosa. En el plan de gobierno del fujimorismo no estaba detallado esto, Juan. Pero es algo que lo asumieron en el último tramo y por lo tanto tiene relevancia ahora recordarlo. En todo caso, yo creo que si no se plantea de esa manera, pues simplemente estaríamos permitiendo que ese giro que en estos momentos hay en relación a la posición del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera, no encontraría en la principal bancada apoyo y eso le daría un tremendo daño al Perú. La congresista Chacón dice que esto abriría las puertas para que la UIF se convierta en un instrumento de persecución política. El señor Torne ha dicho que esto ocurre en todos los países, lo cual es verdad, pero ¿por qué tendría que ser un instrumento de persecución política? Entiendo yo que se está superando lo que podría interpretarse como la única obstrucción constitucional, que es el papel del juez para autorizar el levantamiento del secreto bancario. O de lo contrario, uno de los elementos de nuestro proyecto que tiene que ver con que le brinde información a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones para evitar los enriquecimientos de campaña. Eso también se está impidiendo. Se está planteando y eso parece que no les gustaría. En todo caso, eso puede quedar de lado, pero lo principal es que tú has señalado al inicio de esta conversación, que el Perú tiene un drama en relación al lavado de activos, que es producto del narcotráfico, de la minería. Lo de la OMPE, que es importantísimo, de repente lo podemos discutir en la reforma electoral. Así es, y podría probablemente salir sin ningún problema. No creo que haya mayor problema en llegar a una concesión en ese sentido. Ha habido, inclusive llegando a los bienes incautados, yo creo que debería haber un pleno consenso, pues de lo contrario, el Perú entero se pondría en contra del fujimorismo. Esa es la razón básicamente del fujimorismo, esta excusa infantil de decir que esto lo conviertes pues en un instrumento de persecución política a priori, cuando nadie está persiguiendo a nadie, cuando no hay ningún caso del cual se pueda hablar. En algún momento se habló de inconstitucionalidad, pero eso se supera con la presencia del juez. Por otro lado, el mismo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, el doctor Espinosa, ha señalado que está de acuerdo con estos considerandos con la presencia del juez ad hoc y sobre todo de permitir el levantamiento del secreto bancario y del secreto tributario. El señor Espinosa, Juan, es presidente del Egmont, es el grupo que agrupa a 150 unidades de inteligencia financieras alrededor del mundo. Así es. El próximo año nos toca la evaluación del Perú, que es el GAFILAT, es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Hace poco se evaluó a Costa Rica, hablaba yo del caso Ecoteva, y aún así, Costa Rica teniendo los instrumentos legales, se ha calificado su accionar como mediocre. ¿Por qué? Porque hay pocas sentencias con respecto a casos así. Imagínate lo que nos va a esperar al Perú el próximo año, si es que para empezar el grupo que preside a todas las unidades de inteligencia financiera no tiene, su Congreso no le quiere dar ni siquiera esas atribuciones mínimas. Lo cual es paradójico, porque por una parte tenemos una persona que conoce muy bien el tema, que es el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, el señor Espinosa, y por otro lado tenemos una legislación que no le permite desarrollar todas sus capacidades. Y por otro lado somos un país que sufre de las consecuencias de la delincuencia organizada a través del lavado de activos, que se sumerge en nuestra economía y la convierte en pervertida en algunos casos, pues vemos negocios que florecen sin que tengan un sustento y obviamente generan una corrupción encadenada. Entonces, ese tema es vital.
Por eso nosotros estamos considerando que vamos a insistir en el debate. ¿Cómo va a ser esto? ¿Va a ir Zavala hoy a la comisión de...? Hoy día van a ir a Constitución, pero yo creo que hay un error en lo que se ha venido planteando, que ya nos rechazaron los de presupuesto y los de justicia, el tema de la ley de desarrollo fiscal, de las propuestas vinculadas a lo fiscal y el tema de la unidad de inteligencia financiera. Lo que ha hecho presupuesto y justicia es emitir un informe. Ese informe, al igual que el de las 8 otras comisiones ordinarias, va a pasar a Constitución como insumos. Y en Constitución, que preside el congresista Miguel Torres, lo que se va a hacer es incorporar, no necesariamente vinculante, esos insumos para el análisis y sacar un nuevo dictamen. Y ese dictamen es el que se va a discutir en el Pleno el 29. Por eso es que nosotros señalamos que estamos a tiempo de reflexionar, sobre todo el fujimorismo, en evitar quitarnos la potestad para fortalecer la unidad de inteligencia financiera, y yo creo que lo que salga en estos días de la Comisión de Constitución va a ser un producto mucho más ad hoc o acorde a las necesidades del país. Yo confío que en estos días el fujimorismo recule. Ya al menos en materia de lo que es la Comisión de Presupuestos, Cecilia Chacón está señalando que lo suyo es un informe y no es un veredicto, no es un dictamen, no es una cuestión final. ¿Pero qué tipo de respuesta es esa? Claro, Bueno, sea, se está curando en salud frente a la andanada de críticas, pero ¿cómo va a decir? No, bueno, pero lo mío lo pueden cambiar. Oiga, congresista Chacón, para eso no la tenemos presidente de la Comisión de Presupuestos. Pero al menos hay un giro positivo que es parte de la política. Está cruzando el golpe. Que yo creo que en los próximos días va a permitir que, como consecuencia de esta reflexión, estos debates, estas invitaciones que nos permiten exponer mejor los argumentos, ellos pueden dar un nuevo sentido al dictamen que discutiremos el 29. Cuéntenos para terminar, ¿cuáles son, en qué se está negando, para que el televidente entienda, en qué se niega también el fujimorismo con respecto a la ley de desarrollo fiscal? Bueno, ellos están ¿Cuáles planteando son los detalles? ¿Qué pide el Ejecutivo y qué cosas no le quiere dar? Bueno, nosotros lo que queremos en materia económica son varias cosas. O sea, es un paquete en el cual está metido el IGB, lo que también la disminución del IGB, lo que es Petroperú, y básicamente en lo o sea, que ya se está rechazando todo la arquitectura tributaria que plantea el Ejecutivo, de eso estamos Algunos aspectos son discutibles y otros no. Por ejemplo. Por ejemplo, lo discutible es la reducción del IGB. Yo creo que eso es opinable, podría darse un debate en un sentido u otro. Igual la reorganización de Petroperú. Pero hay aspectos que son vitales, por ejemplo, el relanzamiento del SNIP, que va a significar destrabar miles de proyectos a través de capacidades más adecuadas en las diversas regiones para que las necesidades de los pueblos se traduzcan. ¿Y por qué le dice que no el fujimorismo esto? Bueno, todavía no está diciendo que no. Como te digo, hay informes, hay discusiones en diversas comisiones, también a proinversión, en el sentido de fortalecerla para que de esa manera las APPs sean mucho más dinámicas. Yo considero que en estos momentos hay un pulseo. Pero como consecuencia del intercambio de opiniones, esto podría cambiar definitivamente en los próximos días. Bien, Juan Cheput, gracias por estar con nosotros. Gracias, esta mañana la pelota está en la cancha del fujimorismo, señores. Y señores fujimoristas, esperamos además tenerlos aquí en nuestros estudios para que nos den una explicación un poquito más interesante, pues, que esto de la persecución política. El Perú tiene compromisos internacionales que tiene que cumplir, y si queremos dar un salto hacia la modernidad, hacia el primer mundo, ojalá, ¿no? Mientras estemos vivos, ustedes tienen una responsabilidad central. 7:40 de la mañana, vamos a ir a un corte, regresamos de nuevo.